El quinto elemento, CTV, con Tacho Orero, Lead Director Business Development en The Trade Desk. Hola, gracias. Gracias por venir aquí hoy. Os voy a hablar del quinto elemento de la televisión. Me imagino que estáis diciendo, menuda se le ha ocurrido a este señor para venir a hablarnos de esto. Y tiene sentido porque creo que hoy la temática que tenemos en el evento es para hablar de los orígenes de la publicidad. Y me parece perfecto poder hablar de los orígenes de la publicidad hablando de cuáles son los elementos que configuran lo que es el mundo de la televisión y la televisión conectada. En realidad no vengo a hablaros del futuro, no vengo a hablaros de un futuro distópico en el que la sociedad evoluciona de una forma particular. En realidad vengo a hablaros casi más del pasado y os hablaré del presente real que tenemos hoy en día, no es precisamente nuestro mercado, ¿no? Como es la evolución del ahora, de cómo ha evolucionado, digamos, el mundo de la publicidad y concretamente cómo ha evolucionado el mundo de la publicidad en televisión. Cuando me preguntan, yo siempre digo que estamos en un momento apasionante, es un momento maravilloso porque hay un montón de cambios que se producen diariamente y esto es verdaderamente enriquecedor. Y además, cuando nos preguntan, ¿pero por qué se produce? Pues vamos a los básicos. El verdadero cambio, la razón, es este elemento tan sencillo, que es el poder elegir, the power of choice, la posibilidad de poder tomar decisiones. Y esto lo hacéis todos los días, cada vez que os ponéis delante de la televisión. Cuando hablamos de la televisión vamos a hablar del aparato, lo que es la Smart TV, y os ponéis delante y en ese momento veis un contenido. Sois vosotros los que elegís el contenido. Y esa pequeña diferencia está cambiándolo todo, evidentemente. Pasamos de un modelo de la televisión lineal donde nos sentamos y como espectadores veíamos un contenido que nos emitían, lo único que podíamos elegir era el momento cuando nos sentábamos, a un momento en el que ahora mismo tú decides cuándo ves el contenido y cómo lo quieres ver. Y ese power of choice está cambiando todo el modelo y está cambiando sobre todo la forma de consumir la televisión. Entonces, hoy, si bien voy a hablaros de ese quinto elemento, lo voy a dejar un poquito para más tarde, dejadme que hable también de la televisión y cómo ha ido evolucionando la audiencia. Lo que pasa es que es un concepto un poco... hablar de audiencia es complicado porque no hay fuentes, digamos, que hablen de esa televisión conectada como tal, o por lo menos están más limitadas. Sin embargo, tenemos a Kantar, y Kantar es la fuente de mercado que mide la televisión lineal y está dando información sobre televisión conectada. Nos hemos asociado con una compañía que probablemente a algunos suene, porque es muy potente, que es Barlovento Comunicación. Y Barlovento Comunicación lo que ha hecho es ayudarnos a entender el estudio que publica Kantar. Sabéis que Kantar publica un estudio, un raw data, coge una información y luego publica un análisis de ese estudio. Y ese análisis que publica del estudio lo publica en base a las conclusiones que quieren sacar. Lo que hemos hecho es coger ese estudio y sacar las conclusiones que nos parecían más interesantes. Y digamos que son las conclusiones sobre la audiencia en televisión conectada. Un inciso, cuando hablamos de televisión conectada, que lo vamos a considerar aquí, es aquello que se ve en una pantalla grande, es decir, una Smart TV, y que no es televisión lineal, ¿vale? El estudio es un poco más complejo porque también tiene en cuenta en un porcentaje muy pequeño el consumo que se produce a través de consolas, etcétera, y eso, para hacerlo más sencillo, lo hemos obviado, directamente no lo hemos tenido en cuenta. Es decir, se debería sumarlo a los datos que vamos a presentar, pero no lo hemos tenido en cuenta en este caso. Y va a haber datos que van a sorprender. Yo creo que van a sorprender porque son cosas que a mí por lo menos me sorprendieron en lo que es en volúmenes que no esperábamos. El primero es el que veis. Estamos hablando que ya la cuota de televisión conectada es 28%. Podemos decir ya que casi un tercio del tiempo que se consume la televisión es televisión conectada. Y es un dato que llama la atención, o a lo mejor nos sorprende, porque nuestro día a día realmente las plataformas de streaming, el contenido de televisión conectada, etcétera, online, tiene mucho protagonismo, pero no representamos a toda la población. Evidentemente hay nichos y lo vais a ver ahora en los resultados cuando hablemos sobre todo por segmentos de edad. Y esto es algo que está ocurriendo en todos los mercados. Esto no es algo, evidentemente, de España, porque además son productos internacionales y, como sabéis, en todos los mercados está ocurriendo esto. Lo que sí está ocurriendo aquí en este mercado y llama la atención es que esa cifra, que veis, ese 5%, esa cifra es verdaderamente pequeña. Esto es un dato cogido de InfoAdes mezclado con IAB, pero si vas a otras fuentes, el dato no crece mucho más, realmente. Y lo que sí vemos, y solo ocurre en este mercado, lo cual abre una gran oportunidad para que lo quiera percibir como tal, es que ahora mismo la inversión publicitaria en televisión conectada no está a la par de la audiencia que realmente está teniendo. Cuando hablamos de que un tercio del tiempo se pasa en televisión conectada ya. Son productos completamente diferentes, estoy de acuerdo, y no esperamos que toda la inversión en televisión lineal pase a conectada en algún momento. No creo que tengan que hacerlo, tienen que complementarse.
pero evidentemente sí que hay una oportunidad de crecimiento que llama la atención con respecto a otros mercados más globales. Pero vuelvo un poco más, voy a ir un poquito más. Hablamos de cuál es la cobertura que tiene, digamos, cuál es el alcance. Bueno, pues estamos hablando de que la televisión conectada alcanza a 36 millones de personas. Es prácticamente el 90% de la población mayor de 18 años. También analizamos este dato desde el mayores de 18 años, no adultos más 4. ¿Vale? Pero estamos hablando que prácticamente la televisión conectada llega a toda la población. Evidentemente, esto es un dato que tampoco se sacará de vuestro sitio porque diréis, bueno, es que es normal, alguna vez a lo largo del mes me he conectado. El dato que más llama la atención es el siguiente, que son 17 millones de personas. Y alguno pensará, y se queda corto, 17 millones de personas que diariamente se están conectando a la televisión. O sea, es decir, están consumiendo producto en streaming. Y eso es un dato muy interesante. Y esos 3,3 millones son audiencia única. Es decir, gente que tiene la televisión, y seguro que hay más de uno aquí, pero no tiene el cablecito de antena conectado a la pared. Es decir, solo consume contenido en streaming. Vuelvo a deciros que estos son datos de Kantar, es decir, son datos del medidor oficial de mercado, con lo cual podemos decir que la audiencia de la televisión, televisión conectada es la que realmente es. Y sigo contando, ¿no? Si analizamos esta audiencia, seguro que oís constantemente, yo por lo menos lo oigo constantemente, que es que la televisión conectada es un público, es un perfil para jóvenes, evidentemente. Y a lo mejor no para los tan jóvenes, bueno, jóvenes, a ver, yo tengo entre ese rango de aquí, el señor de las gafas, me siento un tío muy joven, y ahí estoy, digamos, y también consumo televisión conectada y además en un porcentaje muy grande. Entonces, si realmente lo analizáis desde la perspectiva de una marca, entenderéis que al final las marcas tendrían que estar haciendo mucho más volumen de inversión en este target porque es el target comercial, es el target que tiene capacidad de compra entre los 25 y los 54 años. Como vemos, los volúmenes de inversión son limitados y, sin embargo, tienes un alcance muchísimo más elevado. De hecho, si os fijáis, también evidentemente el perfil de jóvenes, gente joven, 18-24 años, o los más jóvenes, ese perfil también evidentemente consume mucho televisión conectada. ¿Dónde se pierde realmente? A partir de las personas que tienen más de 55 años. Y eso es lo que baja un poco las medias. Pero desde la perspectiva del marketing, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, es una oportunidad quizás. Luego, un segundo punto es, ¿cómo se consume esto a lo largo del día? Bueno, pues se consume fundamentalmente por la tarde y por la noche. El prime time, que os sonará. Lógico, al final lo que estamos viendo es que durante la tarde, a partir de las 8:30, que es cuando empieza, cuando la gente que tiene un trabajo de oficina, llega de la oficina, hace lo que tenga que hacer en casa y se pone a ver contenidos. Y se extiende más o menos hasta las, bueno, pues lo que veis aquí, hasta las 12, 12:30. Luego, evidentemente, también tiene mucho consumo de noche y de madrugada. Pero aquí lo que estamos viendo es que la gente que trabaja en horario de oficina está consumiendo los productos por la tarde. O sea, es la que está consumiendo ese tipo de productos de CTV. Y ese dato llama mucho la atención. Aquí lo que vemos es que hay una concentración mayor, más o menos el dato se parece igual, pero también cuando analizamos el dato a lo largo de la semana, aquí lo que vemos es que durante la semana, curiosamente, también se produce los viernes, sábados y domingos. Con lo cual, si no habéis llegado a la conclusión, os la daré yo. Una de las grandes conclusiones que podemos sacar del estudio de Kantar, y este dato estamos hablando de Q1 de 2024, es decir, es muy reciente, y el dato de abril y el dato de mayo se van a parecer mucho, es que ahora mismo la televisión conectada tiene un alcance notorio, considerable en audiencia, sobre la audiencia comercial. Y esto es un poco uno de los, digamos, takeaways que quiero que os llevéis hoy. Y es que al final la televisión conectada tiene una cobertura muy potente ya y además en ese target que a las marcas verdaderamente les interesa. Y esto lo meto como coletilla, es que la inversión publicitaria todavía no está al ritmo que debería estar. O sea, gran oportunidad. Luego que evidentemente la televisión conectada permite ofrecer las ventajas de la compra programática. Nosotros somos de 3D, ofrecemos esto, evidentemente, con lo cual no voy a hacer aquí, digamos, cuña publicitaria, pero sí que ofrece ventajas en cuanto a control de frecuencias, segmentaciones, planificación de audiencias, optimización, etc. Y por último punto, es que complementa la televisión. Complementa la televisión y es el complemento perfecto para el modelo televisivo. Y este es el punto que me hila con lo que voy a contar después. ¿Y por qué complementa la televisión? ¿Por qué no lo hace la prensa? ¿Por qué no lo hace audio? ¿Por qué no lo hace otro medio? Bueno, porque la televisión, y ahora ya hablo de la televisión como, perdóname la expresión, como la Smart TV, como el aparato, como el electrodoméstico, la televisión ha sido el rey y sigue siéndolo. Yo creo que aquí prácticamente todos estamos de acuerdo. Es verdad que hay otros medios de publicidad, otros medios de comunicación, pero realmente sigue siendo el rey. Es digamos, la que ha tenido. ¿Y por qué se ha producido esto? ¿Por qué se ha producido este reinado? Bueno, pues este reinado se ha producido, desde nuestro punto de vista, humilde punto de vista, por 5 grandes elementos. ¿Vale? Cuando voy a hablar de elementos, pensad como un elemento como la parte esencial de un todo.
¿vale? Y que da como resultado, pues bueno, tampoco voy a desvelar lo que vais a ver ahora. El primero es la utilidad. Pensad, ¿cuál es uno de los valores mayores que aporta la televisión? La utilidad. ¿Por qué? Vamos a irnos 2000 años atrás. Tiempo de los romanos, ¿la gente cómo se divertía? De muchas formas, pero una de ellas era yendo al circo a ver cómo la gente se mataba. Era así. La gente corría en cuadrigas y tal, y era un espectáculo. Maravilloso porque concentrabas un alto porcentaje de población, pero tenía un pequeño problema. Y es que se producía bueno, para el gladiador no era tanto problema, o para el que iba a morir. Pero para el entorno en sí se producía una vez cada 2 años, 3 años, etcétera, en función de las guerras que ganaran, ¿no? Y lo quisieran celebrar. Luego tenemos, en la Edad Media, tenemos las justas. Aquí, bueno, pues la ventaja que tenía es que era una segmentación premium, era, digamos, perfil adquisitivo medio alto y alto, porque iban los nobles a ver cómo otros nobles se mataban a espadazos o se mataban con la lanza. Y también tenía esa limitación de audiencia, una audiencia más limitada. Y luego llegó el teatro. El teatro era más gran cobertura, pero tenía el problema de, uno, el coste, y segundo, que tampoco se producía constantemente. La televisión ha generado utilidad. ¿Utilidad por qué? Porque divierte. Porque ha divertido a la población, básicamente. Además, la ha divertido, evidentemente hasta ahora, sin coste, gratuito. Entonces y ahora, porque entonces la publicidad y ahora, pues evidentemente hay que pagar por un Netflix o un Amazon. Pero pensar, imaginaros que sería un Netflix hace 20 años cuando estaban los videoclubs, para que se acuerde. ¿Y esto qué trae? Pues un consumo ilimitado. Consumo ilimitado y, por tanto, inventario limitado. Cualquier anunciante que quisiera hacer campaña en televisión estaba presente y hoy en día sigue siendo así. Con lo cual, para mí, son los principales elementos. El segundo elemento, ¿cuál sería? La sencillez. Es que no puede ser más fácil, más sencillo consumirlo. Es que todo el mundo tiene cobertura. O sea, la cobertura que tiene la televisión es tan grande porque todo el mundo tiene acceso a la televisión. Antiguamente lo primero que hacía una familia era ponerse una televisión en casa. Luego llegó ya las televisiones, abarataron los costes y pusieran 2, 3 o 4. Luego la configuración de la televisión era muy sencilla. A ver, hasta que llegaron la TDT y se empezaron a mover los canales, evidentemente. Y luego, pero hoy en día, pensad, tú quieres ver un contenido en Disney, Netflix, le das al botón, que además en tu mando a distancia ya pone Netflix y lo ves. Tienes que darte de alta, pero es realmente sencillo. ¿Y esto qué hizo? Pues una gran cobertura. Esto lo que trajo entonces y sigue trayendo es una grandísima cobertura. Es que prácticamente toda la población tenga acceso al contenido y a lo que es a la televisión. Y por tanto, la penetración de targets es inmensa. ¿Cuál es el tercer elemento que daría, digamos, el valor? El tercer elemento sería el mando a distancia que no funciona. La confianza. Aquí yo me imagino que veo mucha cara joven, con lo cual no sé si todo el mundo se acordará de esto, pero antes, hacía tiempo ya, y hace tiempo que no se ve ya, en el packaging, cuando comprabas un producto, te aparecía anunciado en televisión. Y con eso el producto era mejor todavía. Es decir, molaba estar en televisión, y si no estabas en televisión no molaba. Y esto realmente es un reflejo de la confianza que este medio, quizá como conjunto de todos los elementos anteriores, ha generado en el anunciante, pero también en el espectador. Y esto sigue siendo igual. Es decir, las marcas, en su gran mayoría, siguen contando con la televisión cuando quieren hacer una campaña de comunicación en la que quieren generar awareness. Por supuesto, hay otros canales que funcionan, pero este es el canal rey en ese sentido. Algo que no he comentado, lo comento ahora, estaréis pensando, pero estos elementos se producen en otros canales, otros medios, sí. Pero la televisión es la única que lo hace de forma conjunta, que es capaz de hacerlo de forma conjunta y unificada. El cuarto elemento es el valor. Toda la industria se pone de acuerdo para configurar el valor de un producto publicitario. Eso la verdad es que es un éxito. Y esto ocurrió y sigue ocurriendo. Se sigue aludiendo al valor. El valor que tiene el producto, que se transforma en una definición de coste que es GRP. Pero voy más allá. Es que la televisión ha sido, y probablemente siga siendo, el precursor del performance, porque era el único medio que te permitía identificar cuál era la inversión y el número de ventas. Evidentemente el spot tenía que ser bueno, pero sabían que si yo al final invierto tanta cantidad de inversión, al final genero ventas. Eso antiguamente era así. Hoy en día es más complejo porque hay más medios y, bueno, lo habéis comentado aquí hoy, el consumo de medios está muy fragmentado, pero todavía sigue teniendo ese valor y, por supuesto, el mercado sigue dándole el valor que se merece a la televisión, lo que es el entorno de la Smart TV. Y llegamos ya al final al último elemento, al quinto elemento, ese elemento que estáis preguntando cuál es. Bueno, pues el quinto elemento es muy sencillo, es la pantalla. Perdóname la frase, pero el tamaño importa, sí. El tamaño importa. Es decir, el efecto que la pantalla genera sobre tu cerebro no lo hace ningún otro medio. Sí, el cine. El cine tiene un efecto mucho más hipnótico, pero no tiene el resto de elementos. Entonces, la pantalla, el tamaño de la pantalla y el impacto que tiene en vuestro cerebro es brutal. En el momento, en cómo cambiáis las ondas
de beta, alfa, no me voy a poner a explicarlo porque es un concepto muy complejo, pero sí que si podéis leer en internet información al respecto de el impacto que produce vuestro cerebro, el que estés viendo un spot publicitario y cómo eso afecta al recuerdo de marca, no lo tiene ningún otro medio. Y esto para mí es el elemento clave y el quinto elemento que además no se suele, de alguna forma, no se suele identificar fácilmente. Y este quinto elemento está presente en la televisión. La televisión posee los 4 elementos que hemos hablado, y la televisión conectada hablo, y también incluye este quinto elemento, lo que es la pantalla grande. Entonces, aquí siempre decimos lo mismo, a la hora de hacer televisión conectada, es fundamental que como marketers exijáis a aquel player con el que estéis trabajando que os ofrezca la pantalla grande, porque si no, no se esté dando un impacto, no esté dando todos los beneficios que tiene la televisión. Tendréis alguno de ellos, pero no estéis verdaderamente teniendo todos los beneficios. Y bueno, y aquí, aquí metemos la cuña publicitaria, y es que nos encanta este mundo, nos encanta la televisión conectada. El estudio que os hemos comentado es mucho más extenso. Si alguien quiere, por alguna manera, quiere saber un poquito más, este es mi mail y estaré encantado de poder reunirme con vosotros y contároslo en persona. Eso es todo. Muchas gracias.